Buenas tardes, noches. Bienvenidos todos a este acto en el que vamos a presentar el libro que ha escrito Rebeca con la biografía de Juan Carlos I, rey de España, sin silencios. Y a Rebeca yo creo que ya la conocéis, y a Alfredo también. Yo lo único que puedo decir después de leer el libro es aconsejaros primero que lo leáis. Yo creo que merece la pena por muchas razones, porque es un libro que tiene muchas cualidades, y no voy a hacer ahora una enumeración de las cualidades, pero yo creo que la mayor virtud que tiene es que es como un artículo periodístico, pero en 700 páginas. Yo cuando lo terminé de leer, más alto todavía, creo que es un meeting de la... Cuando lo terminé de leer, la primera imagen que me vino a la cabeza es el retrato de Goya de la familia de Carlos IV, ¿no? Porque creo que describe muy bien no solamente a una persona. Yo creo que el título, que lo ha puesto la editorial, lógicamente por motivos comerciales, no responde a lo que el libro ofrece, ¿no? Yo creo que es un retrato no solamente de la monarquía española, sino yo creo que es un retrato del Estado, una técnica que inventó Goya, que fue pionero en esta manera de pintar, hecho con trazos muy pequeñitos, ¿no? Donde se cuentan muchísimas cosas, pero que todo concluye a explicar y a describir de una manera muy gráfica qué es la monarquía, qué ha sido la monarquía, qué es y qué va a seguir siendo la monarquía en España si las cosas no cambian. Y curiosamente, con todo ese montón de pequeños datos y pequeñas anécdotas que son de un estilo muy periodístico, es curioso decir que no se dice nada bueno del rey. No, yo por lo menos lo que he leído ¿sí? No tiene, es decir, parece que es una exageración decirlo, ¿no? Pero después de leer todo esto, las 700 páginas, ¿cómo es posible que de una persona no puedas decir nada bueno? Pero repito, es que no es una persona, es que es una institución, es que es un Estado, es que es la historia de España en la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo triste, porque además yo creo que si Rebeca hubiera encontrado alguna cosa decente para poder decir del rey, de la monarquía, etcétera, pues lo hubiera dicho. Lo que pasa que Rebeca es como los reportajes estos que hacen en las televisiones hoy día, ¿no? Que es mi cámara y yo, que coges la cámara de la televisión y te metes en cualquier sitio. El problema que ha tenido Rebeca el problema que ha tenido Rebeca es que se ha metido en una alcantarilla. Entonces, cuando te metes en una alcantarilla, ¿qué vas? ¿Dónde pones la cámara? En una alcantarilla no ves luz, no ves color, no ves nada que merezca la pena, ¿no? Yo creo que eso es la monarquía española, es una alcantarilla. Pero claro, no es solo la monarquía, es que lo que queda claro es que es un problema del Estado español. Es un problema que tiene este Estado, no de ahora, ni siquiera de la transición, sino hace muchísimos años, porque una característica de esta monarquía es que Carlos I no hereda a su padre. El conde Don Juan no le transmite la corona a su hijo. Quien le transmite la corona a su hijo es Francisco Franco, caudillo de España. Yo creo que eso no se ha reflexionado suficientemente sobre cómo se ha construido
la monarquía española y este Estado español. Y realmente es muy triste tener que ver que el estado en el que vivimos, claro, porque no es solamente el contar lo que ha ocurrido, ¿no? Es contar lo que estamos viviendo, que ahora por fin se ha desnudado. Es decir, ahora por fin nos empezamos a dar cuenta de esto que ahora se llama la casta, ¿no? De quién es la gente, de quiénes nos rodean, de quiénes, mejor dicho, no quién nos rodea, sino quién nos gobierna, ¿no? Es decir, en manos de quién estamos. Que no es solamente el dinero, es decir, no solamente que, como dijo Zaplana, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, que él estaba ahí para enriquecerse, no para forrarse. Yo creo que no es solamente el dinero, es que es un sistema absoluto de corrupción institucionalizada. Es la absoluta desvergüenza, porque que de todo el cúmulo de anécdotas, de hechos y de acontecimientos que se cuentan aquí, no haya trascendido ni uno solo, es decir, que no haya un periodista que haya sido capaz de publicar una de estas miles de noticias que se publican en un periódico, en una televisión, en una radio, nos demuestra en manos de quién estamos. Pero claro, no es solamente los medios de comunicación, es decir, no son solamente, no es la monarquía, no es la prensa, sino que son los partidos políticos. También, claro, ya no me voy a referir a los partidos, digamos, reaccionarios, fascistas, etcétera, no, a los partidos llamados progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hablan de estas cosas, que no han hablado nunca de estas cosas y que seguimos igual. Y cuando ves una campaña electoral y te das cuenta de qué están hablando, qué es lo que están transmitiendo a la gente, dices, madre mía, ¿en qué país estoy viviendo? Y que toda la política de este país consista en echar tierra encima de todos y cada uno de los problemas que tenemos. Claro, me hace gracia toda esa gente que dice, no, pero es que, claro, es que la monarquía no es un problema de actualidad, eso no es una cosa, claro, no es un problema de actualidad porque tú no lo haces actual. Entonces, como tú no lo haces actual, no lo traes a la actualidad, no es de actualidad. Y como esos tantos y tantos y tantos problemas graves de este país, ¿no? Que no, es que no es el momento ahora de plantear que si la monarquía o la república. ¿Cómo que no es el momento? Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? El momento ese no va a llegar nunca. Salvo que eso se imponga en un momento determinado, ¿no? Y el cambiar toda esta situación no es un cambio fácil, no es solamente un cambio de gobierno, es un problema muy profundo que viene de muy atrás. Y lo que decimos de Juan Carlos I, yo creo que se puede decir de todos y cada uno de los políticos que hemos conocido, digamos, desde el final, desde la transición hasta aquí. ¿De qué político podemos hablar bien? Por ejemplo, Felipe González. Me ha encantado, estoy entusiasmado, estoy feliz de que al canalla de Felipe González y al canalla de Cebrián, los estudiantes de la Autónoma le hayan puesto en su sitio y le hayan llamado por su nombre, por lo que son. Y no es fácil escuchar este tipo de cosas, ¿no? Pero es que hay que decirlo así. Y los estudiantes de la Autónoma han tenido ese coraje. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Porque yo por lo menos estoy con ellos y pienso exactamente igual que ellos. Y como Felipe González podemos decirlo de todos los demás. Porque todo esto no hubiera sido posible sin toda esa telaraña de complicidades. De la prensa, de los partidos políticos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como no haya un movimiento, no solamente social, sino político, que traiga todos estos asuntos a la actualidad más candente y que empiece a hablar de un cambio realmente importante en este país, que empieza por una república, no hay nada que hacer. No hay nada que, es que no hay nada que hacer. Y todo lo demás son parches. Todo lo demás son parches y nos quieren sacar de un gobierno, del gobierno del PP, para meternos en otro gobierno exactamente igual. Que es como la película que ya hemos visto, que ya no la sabemos. Y queremos tener otra película, otro guión, otra historia y otra película. Es decir,
cambios reales, no la mandanga de la transición, la mentira de la transición, la corrupción de la transición y empezar a marear la perdiz. Y yo creo que este libro es importante y yo creo que toda la gente que está aquí debería recomendar activamente este libro en todos los grupos, los colectivos, los partidos, los movimientos, etcétera, 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 etcétera. Y el que no lo pueda comprar, que lo distribuya para que la gente lo pueda leer y se pueda enterar. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. Es decir, no podemos estar pensando que nadie nos va a sacar las castañas del fuego. No es así. Y bueno, nada más, que yo creo que me he pasado los 10 minutos. ¿No?